¿Qué tal amigos y amigas? Les damos la bienvenida a Ecuador en Contacto en este lunes 15 de julio de 2024. El paro previsto para el día de mañana, martes 16 de julio, fue suspendido por parte de los transportistas, quienes también abandonaron las mesas de diálogo con el gobierno. Para saber de este y más temas, quédense junto a nosotros. Ahora vamos con los titulares. 107 postulantes continúan el proceso de selección para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Existiría presión por parte del gobierno para que se posesione Mario Godoy, denuncia el secretario de la Asamblea. Proyecto para derogar parcialmente la ley humanitaria fue entregado en Asamblea Nacional. La Sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Los temas que les anunciamos en los titulares de inmediato vamos a desarrollar. Les comentamos que en rueda de prensa realizada en Guayaquil este lunes 15 de julio, Abel Gómez, gerente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público, FENACOTIP, anunció que los transportistas han decidido suspender la convocatoria de paralización de actividades prevista para este 16 y 17 de julio. Esta medida se tomó tras consultar con las bases y dirigentes de otras provincias. Gómez explicó que la decisión se debe al estado de excepción y a la subestimación por parte del gobierno nacional del llamado apagado de motores de las unidades. Además, acusó al gobierno de Daniel Noboa de una intromisión política en las actividades y decisiones. Como siguiente paso, la FENACOTIP se retirará de las mesas de diálogo con el Ejecutivo, ya que según el dirigente, estas no han funcionado. Los choferes plantean convocar a una Asamblea Nacional del gremio para radicalizar la protesta, aunque no se ha especificado la fecha exacta. Estas las declaraciones de Abel Gómez, gerente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público, durante la rueda de prensa. Hemos visto intromisión política en nuestra actividad y en nuestras decisiones. Por tal razón, frente a esto, el gobierno nacional ha subestimado a la organización. Hemos solicitado la presencia de los ministros en las reuniones que el día de hoy nosotros hemos convocado. Y dentro de eso hemos resuelto, primero, retirarnos de las mesas compartidas con las demás federaciones. FENACOTIP va solo en su proyecto, en sus reclamos por ser transporte público y porque el Estado es el responsable directo de garantizar la movilidad de los ciudadanos. Segundo, decirle a todos los ministerios que los pedidos de FENACOTIP rezan en sus escritorios y ahí están para resolver. Esperamos que en el tiempo que dure el estado de excepción sean resueltos. Tercero, a todos nuestros compañeros del transporte público aglutinados en FENACOTIP, la resolución del día de hoy es convocar a una Asamblea Nacional para ahora sí, dentro de este tiempo, hacer la explicación necesaria de lo resuelto y decidir una decisión que vaya en beneficio de la gente, que vaya hacia una suspensión de actividades por el derecho a la resistencia. Si nuestra gente sigue muriendo, si nuestra gente sigue sin resolverse sus asuntos, pues lógicamente creo que es más que justificada la medida.
Y ahí estábamos escuchando las declaraciones de Abel Gómez, quien es dirigente de la FENACOPTIB, quien ha señalado de la suspensión de esta medida que se estaba conociendo, que era para este martes y miércoles. También queremos contarles que en una audiencia reinstalada este 15 de julio, la jueza Sandra Yancha Tipatén, por petición de la Cancillería del Ecuador, declaró reservada la acción de protección solicitada por la periodista cubana Alondra Santiago. La audiencia previa, que tuvo lugar el 5 de julio, se suspendió tras 2 horas de argumentos presentados por ambas partes. Durante la primera audiencia, el representante del Viceministerio de Movilidad Humana afirmó que el gobierno no había vulnerado los derechos de libertad de expresión de Santiago. Sin embargo, la defensa de la periodista solicitó acceso al informe que motivó la revocatoria de su visa de amparo. En horas posteriores, el abogado de Santiago, Carlos Soria, anunció en redes sociales que la acción de protección había sido denegada. Según la jueza ponente, no se habían violado derechos constitucionales. El recurso negado buscaba anular la resolución de la Cancillería que ordenaba la revocatoria de la visa, permitiendo así el regreso de Santiago a nuestro país, quien había salido antes de ser deportada. Paralelamente, el equipo legal de la periodista mantiene otro proceso judicial abierto, una apelación interpuesta ante el Viceministerio de Movilidad Humana que aún está en trámite. Y ahora en otros temas también queremos contarle acerca de lo que está llevando durante este día, lunes y martes, que es el proceso de selección para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, ya que en las instalaciones del Complejo Judicial Norte acudieron los postulantes que continúan el proceso para ser jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia para rendir las pruebas de confianza como parte del concurso público de oposición y méritos a cargo del Consejo de la Judicatura. De esta forma, Álvaro Román, presidente de la Judicatura, dio inicio a esta jornada que durará hasta el 16 de julio. Muy buenos días a todos y todas. Les felicito primero por seguir en este concurso que para la ciudadanía, como dice Enrique Dussel, cuando nosotros hacemos todo esto por el pueblo y por la patria, nosotros no somos corruptos. Cuando nosotros nos equivocamos y comenzamos a someter a los intereses políticos y personales, es corrupción. Y por eso les felicito que están aquí. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser jueces. Y el juez, con la frase simbólica que dice administrar en nombre del pueblo ecuatoriano, cumplen con esa condición de no corrupción. ¿Vamos? También sostuvo que esta prueba forma parte del Código Orgánico de la Función Judicial, la cual mantiene ciertos criterios que han sido socializados a los postulantes. Este proceso en esta prueba de confianza justamente ha sido implementada en el Código Orgánico de la Función Judicial y ustedes tienen y han sido notificados con los criterios que van a ser valorados. Creo yo que ustedes van a superar. Por otro lado, Alejandro López, coordinador de gestión de la empresa Métricas Web, se refirió a la parte metodológica que se implementará en este proceso de selección, agregando también ciertas recomendaciones para los postulantes. De parte de Métricas Web, hemos empleado una metodología para poder que todo este proceso, cumpliendo con los protocolos que nos ha estipulado la función judicial, para poder llevar a cabo este concurso. Se les solicita por favor que ustedes lean bien las instrucciones de cada uno de los test que ustedes van a realizar. El tiempo que ustedes tienen para realizar esta primera, que es la prueba de competencias laborales. Se escogerán 10 jueces para la Corte Nacional de Justicia de 107 postulantes que actualmente han pasado a la etapa para rendir el examen de confianza, el cual consta de 3 componentes: formulario de declaración de conflicto de intereses, prueba de competencias laborales y la prueba de honestidad. Y ahora también en otros temas queremos comentarles lo que fue precisamente esta denuncia que puso hoy en la mañana el secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, quien dijo que existe presión del gobierno para posesionar a Mario Godoy como titular del Consejo de la Judicatura. Al respecto, desde las bancadas legislativas se rechaza esta presión. Posesión de Mario Godoy que está prevista para las 17 horas de este martes 16 de julio. Veamos lo que dijeron desde la Asamblea.
Y El País se integra. Fue el secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, quien dio a conocer que recibió una llamada de una persona que se identificó como cercano del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, para señalarle que deben posesionar a Mario Godoy como vocal del Consejo de la Judicatura lo más pronto posible. Por parte de emisarios, asesores de la bancada del Gobierno, que me dijeron que por pedido del viceministro de Gobierno Esteban Torres se comunicaban conmigo a indicarme que en caso de no convocar de acuerdo a ese oficio presentado por el vicepresidente de la Asamblea, iban a proceder con un proceso de destitución de mi persona como secretario general. Precisa que existiría interés desde el Ejecutivo para que se cumpla con la convocatoria hecha para las 17 horas de este martes 16 de julio. Es del Ejecutivo, es de la única parte que he recibido presiones e intimidaciones, no de ninguna otra bancada, no puedo mentir. Desde la bancada de Gobierno se rechaza que exista presión para posesionar a Godoy, por lo que emitirán un comunicado dando a conocer este malestar. Lo mencionó Inés Alarcón. La facultad para llamar a sesionar le corresponde únicamente al presidente de la Asamblea Nacional. Por tanto, no podría haber ningún tipo de presión a ello, porque al que le compete esta actividad es únicamente el presidente de la Asamblea. En cambio, Gisela Garzón, desde la Revolución Ciudadana, considera que un viceministro de Gobierno no puede ejercer presión para cumplir con una de las tareas que le corresponden a la legislatura. Viene de un proceso, si cabe, cuestionado, pero al menos bajo el procedimiento que el Consejo de Participación puede hacer. Y en ese contexto, pues daremos la posesión y que ojalá el tiempo que asuma el ahora presidente del Consejo de la Judicatura le sirva al menos para subsanar las urgencias, que es lo que pedimos todos y pide el país. Jorge Peñafiel de Construye añade que para cumplir con la ley no se necesitan amenazas, por lo que es extraño que se pretenda hacerlo desde el gobierno. Llamarle para interceder, intimidar o gestionar de alguna manera es evidentemente un acto ajeno a la norma, ajeno a la realidad y ajeno a la política propiamente dicha, porque la Asamblea no tiene nada que hacer en esa designación. Posesión de Mario Godoy, que podría retrasarse. Esto debido porque la Asamblea está convocada desde las 9 horas de este martes para lo que será el juicio político al ex titular de la Judicatura, Wilman T., y a la vocal Maribel B., proceso que tomaría al menos 8 horas, mencionaron varios asambleístas. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Goyes García. Corape informa. Y El País se integra. Seguimos con más información y comentarles que el pasado 9 de julio la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, entregó en Asamblea Nacional un proyecto de ley para derogar el capítulo 3 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para sobrellevar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en nuestro país. Ante esta propuesta, el Frente Unitario de Trabajadores FUT y su presidente José Villavicencio afirmó que es necesario esta derogatoria para que se aplique en la culminación de contratos especiales emergentes, ya que actualmente están siendo usados como contratos precarios. Los aportes y los detalles nos tiene nuestra compañera Nicole Mendoza. Corape informa. Y El País se integra. La Asamblea Nacional recibió un proyecto de ley para derogar el capítulo 3 de la Ley de Apoyo Humanitario, presentado por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien señaló que aún existen contratos especiales de emergentes activos, a pesar de que la crisis sanitaria por COVID-19 ha terminado. De esta forma, José Villavicencio, en representación del Frente Unitario de Trabajadores, se sumó a esta derogatoria, afirmando que este tipo de contratos está vulnerando los derechos laborales. Yo diría de que ninguno de esos ofrecimientos con cuales se vendió la famosa ley y la aprobaron los asambleístas de ese entonces se ha cumplido. Primero porque no protegió el trabajo. Las cifras dicen que más de 800,000 trabajadores perdieron su empleo por el tema de la pandemia. Y ahí en ese proceso se aprobó lo que nosotros decimos un contrato precario, que debería haber sido derogado hace 2 años. Porque estamos en el 2024 y la ley humanitaria se hablaba de 2 años. Si no me falla la memoria, creo que se aprobó en junio del 2020. En junio del 2022 debería haber sido derogada, sin embargo no la ha hecho. Según el presidente Villavicencio, la Corte Constitucional ha hecho caso omiso a las demandas presentadas por trabajadores bajo este tipo de contrato. Y aquí hay una clara deuda de la Corte Constitucional, porque hay un sinnúmero de demandas de la famosa ley humanitaria que hasta el momento la Corte Constitucional no se ha pronunciado. Y tanto es así que obviamente han aprovechado los empleadores, tanto públicos y privados, para a través de un contrato emergente, contratar. ¿Qué significa el contrato emergente? Puede ser 6 meses, puede ser 3 meses, puede ser 1 año y luego muchas gracias. Es precario
porque no garantiza estabilidad, no garantiza los derechos fundamentales. Para José Villavicencio, una vez aprobada esta derogatoria, es necesario que los contratos emergentes que están vigentes pasen a ser indefinidos. Derogación que ha presentado la señora ministra, ojalá vaya en el camino de que la gente que tiene un contrato emergente pase a tener un contrato indefinido o una estabilidad, que sería lo óptimo. Cuidado, nos hagan igual que en el 2015, que se eliminó el contrato a plazo fijo, pero nos dijeron que a criterio del empleador daba estabilidad, y lo correcto sería de que esa gente que tiene un contrato emergente pase a un contrato indefinido. Al ser un proyecto de ley presentado por un ministro de Estado, puede ser que no sea aprobado por el Consejo de Administración Legislativa. Así lo señaló el presidente sindicalista, ya que únicamente se pueden entregar proyectos de ley a través de un asambleísta o ser emitidos por el presidente de la República. Reportó Nicole Mendoza, Corape Informa. Y el país se integra. Gracias por la información, Nicole. Y antes de ir a la pausa, queremos invitarles también a ustedes que nos están mirando que compartan esta transmisión, se sigan suscribiendo para que sepan en tiempo real qué está pasando en nuestro país. Con esto vamos a una breve pausa y volvemos. Corape es una organización de comunicación comunitaria. Trabajamos proyectos de desarrollo, proyectos en el marco de lo educativo, lo informativo y lo social, siempre con enfoque de derechos. Utilizamos herramientas comunicacionales y educomunicacionales a través de las cuales logramos hacer incidencia en la población con la cual nosotros trabajamos. Esto nos permite tener una presencia nacional, trabajando en alianzas estratégicas con otras organizaciones sociales, medios de comunicación en todo el territorio nacional. Corape Digital TV es el primer canal informativo ecuatoriano de transmisión continua a través de YouTube. En estos primeros minutos, con noticias y análisis de los sucesos que ocurren en el país. Sí, nos encontramos aquí en este momento se encuentra ya hace poquísimos instantes el norte de la capital. Corape Digital TV cubre los acontecimientos en el lugar de los hechos, con los protagonistas de la noticia, a través de diálogos y entrevistas. Suscríbete a Corape Digital TV y síguenos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, como Corape Digital TV, y mantente al día de las noticias del momento. Estamos de regreso. Gracias por seguir compartiendo con nosotros. En otros temas también comentarles que esta mañana la Alcaldía de Cuenca, junto con la Empresa de Movilidad, Tránsito y Transporte, dio a conocer los resultados de los controles de 2024. Además, se llevó a cabo la destrucción de motocicletas declaradas en abandono. Los compañeros de Radio Zona Onda nos traen el siguiente reporte. La Alcaldía de Cuenca y su empresa de movilidad de tránsito y transporte MOVP ha dado a conocer los resultados de los operativos de control de motos en el año 2024 y la destrucción de motos declaradas en abandono. Terminaremos chatarrizando entre 1.800 a 2.000 motos que se encuentran también dentro de la temporalidad para hacerlo. Son motos que han incurrido en contravenciones de tránsito y en accidentes de tránsito por diferentes motivos. No fueron reclamadas por sus dueños y la ley determina que aquellas motocicletas que se encuentren en los patios de retención más de 3 años son producto de chatarrización, son sometidas a chatarrización. El segundo proceso dentro de esta administración, específicamente el primero de motos, pero ya ejecutamos un primer proceso de chatarrización de vehículos, donde se chatarrizaron 96 vehículos. A su vez, el alcalde Cristian Zamora aclara que la norma de 2 personas en una moto sigue vigente en el país. El tema de 2 en moto yo lo vengo haciendo desde que he asumido la alcaldía. Y que ninguna persona venga a decirnos que no estamos controlando. Aquí están los datos para esos politiqueros que lo único que hacen es querer indicar que aquí no se controla. Aquí hay una norma nacional
Y con esa norma nacional estamos actuando. Y cuando regulemos el tema de motos, de deliveries, de fechas, de temas de direcciones, de absolutamente todo, ahí hemos de reafirmar en esa orden, en esa ordenanza, lo que ya está normado a nivel nacional. Porque sí le doy mucha razón a la ciudadanía, es de que no tenemos una capacidad operativa para hacer un control en cada esquina de la ciudad. Eso es imposible en cualquier ciudad del mundo. Lo que realmente va a resolver el problema es cuando todos nosotros cuencanos y quienes nos visitan hagamos conciencia y con una cultura que nos caracteriza a la ciudad, observemos la norma y la ley. Ahí está la diferencia. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio Zona Onda quienes nos estaban dando los detalles acerca de este proceso de chatarrización. También les comunicamos que mediante un oficio, el Ministerio de Educación dio a conocer que en la provincia de Cotopaxi se incorporaron 7.584 estudiantes de diferentes establecimientos educativos, tanto fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares, del régimen Sierra Amazonía 2023-2024. Sin embargo, a decir de Leonor Chacipanta, graduada, los aspirantes profesionales son varios, pero uno de los limitantes es el tema económico. Es por eso que en este periodo no postulará a la universidad. Los testimonios de la ciudadanía fueron recogidos por nuestra compañera Jocelyn Escobar de Radio Latacunga, que nos cuenta más en la siguiente nota. Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Educación dio a conocer que en la provincia de Cotopaxi se incorporaron 7.584 estudiantes de diferentes sostenimientos como fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del régimen Sierra Amazonía 2023-2024. Sin embargo, a decir de Leonor Chacipanta, graduada, las aspiraciones profesionales son varias, pero uno de los limitantes es el tema económico. Es por ello que en este periodo no postulará a la universidad. Después de la graduación pienso seguir una carrera que es de agronomía y eso sería. ¿De dónde viene usted? De Chaupio, Boyaca. Aún no ha averiguado en eso. Aún no averiguado. Aún no averiguado. ¿Pero va a postular? No, todavía. Todavía no, por tema económico. Tema económico sería. Que dejen de perseguir sus sueños, que sigan adelante y que nada es imposible. Por otro lado, Nayeli S. Bachiller explicó que optará por una carrera militar. Es por ello que ya se encuentra preparándose para las diferentes etapas de postulación. Estudiar un poco más y convertirme en militar. Perfecto. Sí, estoy siguiendo un curso. El evento me pareció muy lindo y sí pienso seguir el curso en el que estoy y para convertirme en militar. ¿Aún no conoce el tema de las pruebas o tiene algún conocimiento de esto? Aún no todavía. Que quizás hagan un poco más de publicidad para saber cómo van a ser las pruebas. Y así que sigan, que cumplan sus sueños. A su vez, Eric J., graduado, indicó que aún existe desconocimiento sobre la oferta académica de las instituciones de educación superior. Bien. Perfecto. ¿Qué carrera optará por seguir usted? La universidad, gastronomía. ¿Ya se inscribió para dar la prueba? Sí. ¿En qué universidad se inscribió? En la Universidad Técnica de Cotopaxi. Que se esfuercen y que luchen por sus sueños. Finalmente, una madre de familia manifestó que la expectativa es que los bachilleres logren cumplir sus sueños. Institución Belisario Quevedo. ¿Cuál es la aspiración que tienen ustedes como padres de familia? ¿Que continúen de pronto con sus carreras? Sí, que tenga excelentes sueños. Reportó Jocelyn Escobar. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio Latacunga que nos traían este informe y sigamos revisando qué ocurre en otras partes del país. Tim Ballard, el activista estadounidense que inspiró el exitoso film Sound of Freedom sobre la trata de niños por parte de pederastas, ha llegado a Cuenca. Gracias a su incansable labor, se logró detener al menos a 700 criminales en 24 países alrededor del mundo, quienes habrían atentado contra niños, niñas y adolescentes. Uno de los casos destacados es la película Es del Hotel en Canoa, Cantón San Vicente, provincia de Manabí, donde se perpetraron agresiones contra decenas de niños y se produjo material pornográfico, según las investigaciones. En Cuenca se llevará a cabo la conferencia magistral de Tim Ballard, titulada Los niños de Dios no están a la venta. Durante esta charla,
Ballar abordará los principales riesgos que enfrentan los menores y compartirá estrategias para identificar a posibles depredadores, incluyendo su modus operandi a través de las nuevas tecnologías. Nuestros compañeros de Radio Católica Cuenca dialogaron con Ballar y nos traen las siguientes declaraciones. Tim Ballard, su historia inspiró la película Grito de Libertad, pero nos dejó conmocionados. Los niños no se venden, pero se venden todos los días. Todos los días se venden y es un problema que está creciendo. Es el crimen que está creciendo más que cualquier otro. Y hay una demanda, desafortunadamente hay una demanda para niños, sexualmente, labor, hasta la cosecha de órganos. Y mucha de esta demanda viene de los Estados Unidos. Ya perdimos en los últimos 2 años más de 100,000 niños que llegaron a la frontera desde Ecuador, Centroamérica, Colombia. Llegaron sin padres, entraron y se desaparecieron porque cualquier persona casi puede buscarles y ya están en este mercado negro. Entonces hemos tratado de cambiar la política en los Estados Unidos para cerrar las fronteras o por lo menos hacer más investigaciones en cuanto a los niños que llegan. Pero esto no está ocurriendo muy rápido, entonces por eso venimos aquí para empezar las investigaciones, no en los Estados Unidos, pero empezarlos aquí, para pararlo aquí, para alertar a la gente aquí que es un problema, que existen traficantes que quieren hacer daño a nuestros niños. Y las conferencias que vamos a hacer, vamos a hablar de esto, vamos a contar historias reales que ocurrieron aquí en Ecuador, con videos encubiertos y todo. Y todo esto es a las 8 de la noche en el Teatro Casa de Cultura y invitamos a todos que vengan. Usted dice, vamos a comenzar el trabajo en Ecuador. ¿Va a haber una misión para ello? Bueno, sí, ya hemos hecho varias misiones y estamos en el proceso de hacer más, sí. ¿Qué necesitamos para parar este negocio? Porque hay grandes poderes, hay mucha gente que no se la visibiliza y que está detrás de este negocio. Sí, por eso tenemos que abrir los ojos de los ecuatorianos y todo el mundo para que tengamos mejores soluciones. Y sabemos que hay herramientas, sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo infiltrar estas redes. Solamente necesitamos el apoyo de la gente, de la policía, del gobierno, y eso estoy seguro que vamos a asegurar. ¿No hay la voluntad en muchos países para luchar contra esta economía criminal? Por muchos años no, pero creo que con la película que fue visto por más de 60 millones de personas, todo está cambiando ahora. Las leyes están cambiando, estamos recibiendo invitaciones de presidentes, de ministros para que vengamos a ayudar y apoyar. Entonces tenemos una oportunidad ahora que nunca hemos tenido de formar un ejército, un task force internacional para enfrentar este problema y rescatar más niños, porque como usted dijo, los niños de Dios no están a la venta. ¿Y en este ejército quiénes están convocados? Todos, no solamente nuestros equipos, pero la policía, el gobierno, las gobernaciones y la gente, la sociedad, que puede hacer mucho. Si abren sus ojos van a ver mucho y si ven algo, tienen que decir algo. Y de esta forma vamos a poder vencer estas redes de mafia que están tratando de abusar a nuestros niños. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio Católica Cuenca que nos traen estas declaraciones, y para ir concluyendo también esta emisión informativa queremos comentarles que los compañeros de Radio La Voz de la Confeniae nos compartieron un video donde se puede apreciar cómo el río Upano experimentó un desbordamiento que provocó el cierre de la carretera entre Macas y Puyo. El ECU 911 reportó que el nivel del agua aumentó significativamente, cubriendo la vía y dificultando el paso de vehículos por el puente. Las imágenes capturadas, como vemos ahí el agua, que inundó la carretera separando un lado del puente del otro. Por razones de seguridad, las autoridades tomaron la decisión de cerrar el acceso vehicular. Para facilitar el desplazamiento de las personas, el ECU 911 sugirió rutas alternativas. Los vehículos ligeros pueden optar por la ruta Macas-Sucúa, Ceipa-Sevilla-Don Bosco, Puyo, aunque deben tener precaución debido al continuo crecimiento del río Upano. Además, es importante mencionar que otra carretera, la que conecta a Macas con Riobamba, también está cerrada. En la zona conocida como El Tigrillo, existen restricciones de paso por las que los conductores deben buscar otras opciones para llegar a su destino.
Y con esto ponemos punto final a esta emisión informativa de Ecuador en Contacto. Como siempre, agradecer a las personas que siguen compartiendo esta transmisión y son parte de esta comunidad informativa. Fue un gusto acompañarlos.